Hola, bienvenidos al podcast de Beca Advisors, donde compartimos información sobre noticias, eventos y análisis de lo que está pasando en el mundo de las finanzas, la economía, las inversiones y los mercados en general. Todas las semanas, un nuevo episodio con diferentes protagonistas de nuestro equipo o invitados especiales. En Beca Advisors, nuestro objetivo es acercar a nuestros clientes las alternativas más convenientes para lograr sus objetivos financieros. Uno de los elementos de preocupación durante la temporada de publicación de resultados de ganancias de empresas en Estados Unidos era el desempeño del sistema financiero norteamericano, luego de que en el pasado mes de marzo se experimentara una fuerte convulsión, fundamentalmente concentrada en algunas entidades, pero que de alguna manera se trasladó al conjunto del sistema. Precisamente había expectativas en cuanto a si lo ocurrido en marzo había llegado a alterar de manera significativa los resultados del primer trimestre de este año y cómo había quedado en líneas generales posicionado el sistema financiero luego de esta suerte de crisis, de mini crisis o de crisis concentrada en algunas entidades. Si se piensa detenidamente sobre el tema, realmente no cabía esperar grandes impactos por lo ocurrido en marzo en el conjunto del trimestre, pero no solamente por eso, pero además también porque lo que ha sido el principal factor dentro del crecimiento, la evolución de las ganancias en el sistema, sobre todo en el sistema bancario en el último año, estuvo por el lado de la generación de créditos y el aumento en la tasa de interés que se cobra por ellos, no tanto en factores de evaluación de activos, que fue el detonante de la crisis en algunas de las entidades. Cabe adelantar que justamente el efecto de retracción en el crédito está empezando a sentirse recién en el mes de junio, con lo cual es al final del segundo trimestre, y si esa tendencia continúa en julio y agosto, ahí sí probablemente recién en los resultados del tercer trimestre tengamos un efecto más importante en lo que puedan ser los resultados del sistema bancario norteamericano. Pero veamos entonces primero qué es lo que ha ocurrido en el primer trimestre de 2023 con los resultados de las principales entidades bancarias en Estados Unidos. Estos, en general, han tenido resultados mejores que los esperados por los analistas y en algunos casos también superiores a lo que fueron, sobre todo a nivel del margen de intermediación financiera, de lo que lo fueron durante el año anterior. Para las grandes empresas del sector financiero, los analistas esperaban en general un crecimiento interanual de las ganancias del 1,4% y con las empresas relevadas hasta el momento, el crecimiento observado en las ganancias es de casi un 10%, 9,6%, con lo cual hay más de 8 puntos porcentuales de sorpresa positiva en el crecimiento de las ganancias en las grandes empresas financieras en comparación con el año pasado. El resultado, ya hay menos sorpresa, o sea, están más alineados a las expectativas en lo ocurrido con las empresas de mediana capitalización y las pequeñas. Ya que en líneas generales, y si uno lo ve y mira banco por banco, en general los resultados de las entidades financieras norteamericanas estuvieron mejor que lo esperado, tanto en materia de generación de ingresos como en materia de ganancias netas por acción. Un elemento en común que uno encuentra en casi todos los principales bancos norteamericanos es un aumento del margen financiero, o sea, intereses ganados menos intereses pagados por los depósitos. Eso en general tiene una variación positiva, con porcentajes más bajos o más grandes, dependiendo de la entidad. Es más variable lo que se observa en lo que son los ingresos no por intereses, o sea, los ingresos por comisiones y demás que tienen las entidades financieras, que ahí depende mucho de cómo hayan dado en su segmento del mercado la entidad financiera en particular.
Entonces, si bien hay una foto común para todos en cuanto a que hay un margen de intermediación financiera que ha mejorado respecto del año pasado, en el resto de los rubros del balance, las situaciones particulares de cada banco hacen que en algunos casos la ganancia neta haya aumentado y en otros haya disminuido. Pero en líneas generales, en la mayor parte de los casos, han tenido ganancias por encima de lo esperado, salvo en el caso de alguna entidad notable como Goldman Sachs, donde sus ingresos ahí provienen no tan fundamentalmente de la actividad de intermediación financiera. Ahí se ha visto afectada por menores comisiones y fees por los otros rubros de negocios fundamentales de la institución. Pero bueno, entonces, más allá de algunas excepciones y con variantes en los distintos ítems de los balances de los bancos, hay un diagnóstico común de que ha sido una buena temporada de resultados, y eso se reflejó en un fuerte crecimiento de los índices de acciones correspondientes al sistema financiero en Estados Unidos durante el último mes. La otra gran pregunta que uno se hacía en marzo era, bueno, ¿qué consecuencias va a tener los episodios ocurridos en aquel mes sobre la regulación del sistema bancario y cómo eso iba a afectar sobre todo la política de distribución de dividendos, y algo que se había hecho común en muchas entidades financieras, que eran la remuneración a los inversores a través de rescates de capital. Sí, por aumento de regulaciones o mayores requisitos de capital, los bancos se encontraban con alguna limitación en materia de distribución de utilidades. Eso obviamente iba a impactar en los flujos a ser recibidos por los accionistas. Realmente por el momento es muy temprano para evaluar qué cambios van a venir en Estados Unidos en materia de regulación bancaria. Un testimonio brindado por el director de la agencia de supervisión, Michael Barr, durante algunos días atrás, da algunos indicios en cuanto a que Estados Unidos estaría convergiendo a criterios estandarizados en materia de determinación de requisitos de capital sobre actividades de crédito, en lugar de reposar esos requisitos de capital sobre lo que pueda ser el diagnóstico emanado de modelos internos de cada banco. Este movimiento hacia los modelos estandarizados ha venido siendo común después de la crisis de 2008-2009, cuando esos mecanismos que Basilea II en su momento había estimulado se mostraron como extremadamente caprichosos, difíciles de evaluar y con resultados discutibles, en la medida que ha habido una tendencia a subestimar los riesgos de las distintas entidades a través de esos modelos internos. Pero uno de los aspectos que uno más esperaba encontrar en el testimonio del señor Michael Barr es el referente a la evaluación de los activos, tanto los disponibles para la venta como los que los bancos mantienen a término, sobre la base de que eventualmente no van a ser necesarios para atender necesidades de liquidez, que eso estuvo por detrás de los problemas de las entidades financieras que fallaron, notablemente en lo que tiene que ver con el Silicon Valley Bank. De acuerdo al adelantado por Michael Barr, las entidades con activos mayores a los 100.000 millones de dólares, en lo que tiene que ver con los activos disponibles para la venta, van a tener que reflejar las ganancias o pérdidas no realizadas en su capital, aspecto que, según él, hubiera implicado que a un tiempo antes de lo que ocurriera la crisis se hubiese visto que el capital de Silicon Valley era insuficiente para afrontar esas pérdidas en esa cartera, y se hubiesen tomado medidas correctivas con anterioridad. El argumento es débil porque, en definitiva, ese ejercicio también estaba a disposición del supervisor y
Ahora sabemos también que el supervisor tardó mucho tiempo en reaccionar frente a esa situación. Pero de todas maneras es bienvenido que se vaya eliminando un criterio absurdo, que es que en los activos disponibles para la venta pueda hacerse otra evaluación que no sea la evaluación de mercado. Nada ha dicho, sin embargo, el señor Michael Barr respecto de lo que se consideran activos para mantener a término, el cual, a mi entender, también deberían estar, por más que fueran activos que el banco se compromete o piensa mantener hasta el vencimiento. Uno sabe que la actividad de los bancos siempre es propensa a la necesidad de liquidez y por lo tanto establecer que una cartera importante de los activos, una parte importante de los activos de los bancos pueda prescindirse de ella es un argumento bastante poco sólido. Uno hubiera esperado que también hubiera desaparecido o se hubiese acotado de alguna manera esa categoría de activos a vencimiento en los balances de los bancos, pero aparentemente, por lo indicado por el señor Michael Barr, no hay mayores cambios en ese sentido. Por las estimaciones que el propio Michael Barr ha adelantado, estos cambios no impactarían seriamente en las grandes entidades financieras norteamericanas en cuanto a su capacidad de distribuir dividendos. No ha dicho nada, habrá que ver en cada caso cómo puede eso impactar en lo que ha sido la política de los bancos de rescate de capital. Pero bueno, como balance de todas estas situaciones, lo ocurrido hasta el momento, por lo que vemos, el impacto sobre la situación de los resultados de los bancos es relativamente menor, pero volvemos hacia un tema que señalé brevemente al pasar y sobre el cual vamos a volver en otra nota, que es el de la desaceleración e incluso signos de contracción en la actividad crediticia a partir del segundo trimestre de este año. En abril y mayo la tasa de crecimiento de los créditos se había desacelerado significativamente, en junio la variación fue negativa y en julio, en las 2 primeras semanas, todavía está por debajo de los niveles de junio, o sea que si esto sigue así, probablemente julio también tenga una caída, por más que la segunda semana parece ser un poquito mejor que la primera. Si esto se mantiene, entonces ahí sí podemos ver algún problema de variación negativa en los resultados de los bancos más adentrado el año, más sobre el tercer trimestre, porque justamente el aumento de la tasa de interés y el crecimiento del crédito son los elementos que en líneas generales explican lo que fue las mejoras en los resultados de los bancos durante el primer trimestre. Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Beck Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web beckadvisors.com para leer nuestros informes, reportes y conocer más sobre nosotros. Hasta una próxima entrega y muchas gracias.